día de hoy con la segunda interpelación, que es la número 49, sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de educación infantil. Formulada por doña Ana María Fernández, tiene la palabra la autora de la iniciativa por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días de nuevo, señora Vaquera. Como saben, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, en la palanca 21, se estableció un objetivo que se define como creación de plazas del primer ciclo de educación infantil de titularidad pública, reforma, rehabilitación y equipamiento para nuevas unidades, nueva construcción y equipamiento y gastos de personal y otros gastos. ¿Cuál era el objetivo? Crear plazas nuevas del primer ciclo de educación infantil de titularidad pública, prioritariamente de 1 y 2 años, priorizando el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza, exclusión social y la extensión a las áreas rurales. Porque la creación de esas plazas, la extensión de la escolarización, debe atender a la compensación de los efectos de las desigualdades de origen, ya sean económicas, sociales, territoriales o culturales. Para Extremadura, teniendo en cuenta los criterios de otros programas de cooperación territorial, se calculó la creación de plazas por curso de unas 648 plazas públicas gratuitas. De esta forma, nuestra región se acercaría al resto de comunidades autónomas que ocupan ahora los primeros puestos con un 60-65% de escolarización temprana. Es cierto que existían ya otras fórmulas que se habían puesto en marcha en otras comunidades autónomas, como en Madrid, en Andalucía o en la Comunidad Valenciana, donde también gobierna la derecha. Y esas políticas de escolarización son las mismas que han elegido ustedes impulsar en Extremadura, que es un sistema de bonificación. En cambio, el anterior Gobierno socialista puso en marcha otro sistema, un sistema que permite optimizar recursos, rehabilitar instalaciones y frenar el impacto de la despoblación, y al mismo tiempo permite aumentar la cobertura y la equidad del sistema educativo. Ya les comenté en una comisión cuáles fueron los criterios que había seleccionado el anterior Gobierno socialista para la implantación de estas aulas. Son: 1. Centros de atención educativa preferente con alumnado en riesgo de exclusión social. 2. Centros ubicados en zonas de bajo nivel socioeconómico, problemas de escolarización, absentismo y con familias vulnerables. 3. Centros donde la oferta pública y privada actual es considerada inferior al número de nacimientos. Y 4. La protección de la escuela rural en localidades de menos de 3.000 habitantes y en centros incompletos. Y así, el Gobierno socialista anterior construyó un mapa de necesidades y donde más se necesitaba se implantaron las aulas de educación infantil públicas y gratuitas. Se reformaron centros, se construyeron aulas y se consensuó en las mesas sectoriales de educación el número de profesionales técnicas de educación infantil que atenderían a ese alumnado. Paso a paso y con una hoja de ruta concreta y establecida de antemano para conseguir una profunda expansión de la escolarización temprana que genera igualdad de oportunidades. Es una cuestión de modelo, señora consejera. ¿Y por qué es tan importante la escolarización temprana? Fundamentalmente por dos cuestiones. Una, porque genera igualdad de oportunidades. Y la segunda, porque es prioritaria para la detección temprana de necesidades educativas especiales. Porque solo un diagnóstico precoz de necesidades puede ofrecer una respuesta compensatoria a todo el alumnado. La educación infantil, señorías, se ha transformado. No se trata solo de una potente herramienta de conciliación, sino que su carácter educativo va más allá de lo que eran las llamadas guarderías. Las profesionales, permitidme que lo feminice porque, como saben, la mayoría son mujeres, que atienden a nuestros hijos e hijas, enseñan, no solo cuidan, porque la nueva educación infantil tiene carácter educativo.
Hay leyes, como saben, que regulan el currículum de educación infantil y en ellas se plasman grandes objetivos para la infancia, como que aprendan hábitos de la vida cotidiana, comer solos, asearse, recoger material, respetar las normas del aula, es decir, les enseñan autonomía y adquisición de rutina, les enseñan contenidos relacionados con su propia identidad, las emociones o la empatía, el desarrollo psicomotriz y, muy importante, la mejora de la competencia lingüística. Y ese es el motivo por el que la educación infantil depende de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Llegados a este punto, cuando ustedes hace un año entran en el Gobierno, se han encontrado una hoja de ruta marcada por la anterior Consejería de Educación y Empleo, que han podido continuar. Pero en educación infantil no, ni en la creación de plazas públicas para ese ciclo, porque el Gobierno socialista anterior ejecutó por completo el programa de creación de nuevas plazas públicas de educación infantil. En concreto, se crearon 2.100 plazas siguiendo los criterios que les he comentado al comienzo de mi intervención. Y entonces ustedes han tenido que elegir qué van a hacer. Y tenían dos opciones: seguir creando plazas públicas de educación infantil siguiendo criterios de igualdad de oportunidades o no. ¿Y qué han elegido ustedes? Pues han elegido no. Y no solo han elegido no crear más plazas públicas, sino que también han decidido que haya plazas subvencionadas a través de la Secretaría de Igualdad, sacando la educación infantil otra vez del sistema educativo extremeño. Y esto tiene un significado muy evidente, señora consejera. Se llama retroceder. Volver al carácter asistencial de las llamadas guarderías y que lo educativo para la educación infantil vuelva a un segundo plano. También han dicho no a apostar por nuestras entidades locales del mundo rural. Las ayudas que van a ofrecer desde la Consejería de Educación y desde la Secretaría de Igualdad, recordemos que no hay consejería porque el Partido Popular no ha querido que haya Consejería de Igualdad y han elegido también mal, estarán destinadas a centros docentes y no docentes, la mayoría ubicados en zonas urbanas. ¿En cualquier barrio de las zonas urbanas? Pues tampoco, no. Hay barrios donde es fundamental que la educación infantil sea la que garantice la igualdad de oportunidades y no tienen este tipo de centros. Y, por otra parte, están nuestras zonas rurales. Nos consta que hay entidades locales del mundo rural que les han solicitado la apertura de nuevas aulas de educación infantil y, en otros casos, el aumento de plazas públicas, pero no se les ha concedido, señora Baquera. Podían haber elegido crear más plazas públicas y gratuitas. Podían haber elegido que no importa dónde vivas. Podían haber elegido que la educación infantil garantice la igualdad de oportunidades. Pero ustedes han elegido limitar los derechos de nuestros hijos e hijas. Han elegido que la educación infantil no siga siendo el verdadero motor de compensación educativa en Extremadura. Por eso ustedes, señora consejera, han elegido retroceder. Le ruego, señora Baquera, que aproveche este foro para darnos a conocer cuáles han sido sus criterios para no seguir abriendo plazas públicas y gratuitas. Sus criterios para no aumentar las plazas de técnicos de educación infantil. Sus criterios para decidir que en la educación infantil prime el carácter asistencial de las antiguas llamadas guarderías al carácter educativo de la educación infantil. ¿Y qué razones le ha llevado a poner en marcha un sistema que aumenta la desigualdad entre las zonas urbanas y las zonas rurales y los barrios más vulnerables? Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos dejar claro que la educación infantil es una etapa clave para el desarrollo del alumnado, que propicia la igualdad de oportunidades y que se debe primar la escolarización temprana en toda nuestra región, sin importar dónde vivas. Porque si no, en este año de Gobierno del Partido Popular y Vox, en el que ya hemos retrocedido en derechos, se ha privilegiado a los que más tienen y se ha destruido más empleo que nunca, tendremos que añadir que se ha privado al alumnado de una escolarización temprana, pública y gratuita. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Por la Junta de Extremadura tiene la palabra la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, doña Mercedes Vaquero Mosquero, por un tiempo de 10 minutos.
Buenas, muchas gracias, vicepresidenta. Señorías, señora Fernández, le recuerdo que la creación de aulas 2-3 que hizo anteriormente su Gobierno, que efectivamente fueron con fondo MRR, ya están agotados. Ya se agotaron el año pasado. Me hace referencia a la normativa y cómo viene recogido legalmente la educación infantil y, sobre todo, en la primera etapa. Y sí, es cierto, soy conocedora de ella, pero voy a hacerle un pequeño repaso para que vea cómo está contemplada y cómo tiene que aplicarse. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, en su artículo 10, atribuye a la comunidad autónoma las competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de los dispuestos en los artículos 27 y 149 de la Constitución española. Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, contempla en su artículo 3 como una de las etapas del sistema educativo a la educación infantil y, dada su importancia, el legislador, en el artículo 15, encomienda a las administraciones públicas incrementar progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo, con el fin de atender a todas las solicitudes de escolarización. Nosotros somos conscientes de que la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia, de carácter voluntario, que atiende a niños desde su nacimiento hasta los 6 años. Y somos más conscientes de los numerosos beneficios que la educación tiene en la primera infancia, en eso estoy de acuerdo con usted, sobre el desarrollo global de las capacidades del alumno al inicio de su proceso de aprendizaje en el ámbito físico, afectivo, social e intelectual. Demostrado está que una buena educación temprana tiene el potencial de reducir las desigualdades sociales y económicas y mejorar los logros académicos futuros. La etapa de educación infantil se ordena en 2 ciclos. El primero, que comprende de 0 a 3 años, y el segundo, que va de los 3 a los 6 años. Saben ustedes que no es una etapa obligatoria y que su segundo ciclo es gratuito por ley y que la escolarización en la misma está prácticamente generalizada. Es de todo sabido nuestro compromiso por impulsar la educación en el primer ciclo de educación infantil y lo fundamentamos en un principio de coherencia. Si el segundo ciclo es gratuito, pese a no ser obligatorio, como ya he dicho, resulta lógico que el primero también lo sea, ya que ambos conforman una única etapa, como he dicho anteriormente. Y lo que, por otra parte, es fundamental para seguir avanzando en la equidad e igualdad de las oportunidades para todas las familias y para todos los niños extremeños, sin excepción. Estamos trabajando en la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo, prestando la mejor atención a los centros sostenidos con fondos públicos, sin menoscabo de las actividades educativas privadas, que además de aportar valor a la educación, también es fuente de empleo y emprendimiento para los extremeños. Contamos en Extremadura con la siguiente diversidad de escuelas que atienden a la educación 0-3 años. Por una parte, 40 escuelas infantiles independientes de oferta propia, 124 aulas del programa experimental 1-3 implantadas en los centros de educación infantil y primaria, 163 escuelas infantiles de los ayuntamientos autorizados por la Consejería, las cuales están subvencionadas a través del Plan de Colaboración Municipal. 11 escuelas infantiles de la Consejería de Educación cuya gestión está cedida a los ayuntamientos a través de convenios. Y a estas, además, tenemos que sumarle los centros infantiles privados autorizados por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Junto al mantenimiento de la oferta existente en los centros propios, se ha incrementado la dotación de la Consejería destinada a subvenciones a los ayuntamientos para contribuir de la mano de ellos, es decir, conjuntamente con ellos, al mantenimiento y funcionamiento tanto de las escuelas infantiles como las de gestión cedida, y por ello, en este año 2024 contamos con 1
de euros más para este fin. Es decir, vamos a destinar 5 millones de euros que están contemplados en los presupuestos generales de Extremadura para este año. En este curso 2023-24 se han ofertado 1.967 plazas en las aulas del programa Experimenta 1-2. En la actualidad hay 1.691 alumnos matriculados. Esta consejería mantendrá el próximo curso, es decir, el 24-25, las 124 aulas para niños de 1 a 2 años del programa experimental en colegios públicos de la región, que están repartidos en 86 localidades. Es importante destacar nuevamente que, a pesar de que se hayan agotado los fondos provenientes del mecanismo MRR y que vamos a tener que afrontar con fondos propios de la comunidad autónoma. Esto prueba nuestro firme compromiso y apuesta por la educación temprana de 0 a 3 años. Y además, y como novedad para este próximo curso que vamos a comenzar en breve, esta consejería está trabajando desde hace meses para poner en marcha ayudas para la escolarización de alumnos de 2-3 años que provienen y que van a participar en cualquier escuela infantil o en centro educativo infantiles autorizados por esta consejería. La orden que regula las ayudas a la escolarización en este primer ciclo de educación infantil ha sido el producto de meses de trabajo y consensuado, porque, como ya les he demostrado previamente, nosotros sí que hablamos con ellos y lo consensuamos con miembros de la inspección, representantes de delegaciones provinciales, técnicos de gestión económica, asesores docentes y personal de la Administración responsable de educación infantil. Insistimos, ha sido consensuada, publicitada y consultada. Tales ayudas cubrirán el 100% de las tasas de las escuelas infantiles gestionadas por la Junta de Extremadura o de gestión municipal. El resto de los centros, la cuantía que se les abonará no superará los 200 euros al mes por alumno. Dichas ayudas serán compatibles con cualquier otra que puedan ser concedidas para la misma finalidad y que provengan de otras administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o privados de cualquier índole o de cualquier otro mecanismo, pero que conjuntamente no superen el coste de la actividad subvencionada. En el próximo curso, la consejería implantará ayudas progresivamente para que todos los niños queden escolarizados de 0 a los 3 años, para aquellas familias que lo deseen o que quieran escolarizarlo, porque, repito, como sabemos, no es obligatoria. No nos vamos a cansar de repetir que las ayudas a la familia para la escolarización de los alumnos 2 y 3 años, junto con el resto de las medidas para la escolarización de los alumnos en el primer ciclo de infantil, cumple con nuestros objetivos de garantizar, porque seguiremos garantizando la igualdad de oportunidades y la libre elección de los centros. Señorías, nuestra prioridad son los extremeños, nuestros niños y sus familias. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. En turno de réplica tiene la palabra la autora de la iniciativa, la señora Fernández Rodríguez, por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señora consejera. Me gustaría hacerles una reflexión en voz alta de lo que significa el estado del bienestar. Está muy relacionado. Ahora se lo hilo. Miren, para el Grupo Parlamentario Socialista, el estado del bienestar es un sistema que debe garantizar a toda la ciudadanía la seguridad de que, con independencia de su situación económica o del ciclo vital en el que se encuentre, la infancia, la juventud o la edad madura, van a poder disfrutar de un nivel de protección social suficiente. ¿Y cómo se garantiza esa protección social? Pues a través del acceso a los servicios públicos que garantizan sus derechos. Por eso, tanto desde la Unión Europea
como desde el Gobierno de España se puso en marcha este programa de escolarización temprana y de creación de aulas y de plazas públicas gratuitas de educación infantil, porque eso garantizaba un estado del bienestar más sólido. Fíjense hasta dónde puede llegar si en su modelo no cabe la creación de nuevas plazas públicas de educación infantil. En Andalucía, muy cerquita, el señor Moreno Bonilla ha rechazado 119 millones de euros de la Unión Europea para la creación de 12.000 plazas públicas de educación infantil. De un tiempo a esta parte, con el sistema de bonificación y ayuda para la educación infantil que ustedes están poniendo en marcha en Extremadura, en Andalucía ya lo estaban trabajando y, como consecuencia, ha tenido una proliferación de escuelas infantiles no docentes. Han dejado de crear plazas públicas y han surgido nuevas escuelas infantiles no docentes. Y en algún momento, esas escuelas infantiles, cuando se les ha dejado de bonificar, han tenido que cerrar sus puertas, señora consejera. Han tenido que cerrar sus puertas. Y esos niños y esas niñas pues no contaban con una red pública que pueda acogerlo. Porque eso es lo que pasa con la bonificación, que el dinero se acaba. Y cuando se acaba, cierra. Y si cierran esos niños, no tienen un sistema público que los acoja. Le hago esta reflexión porque esto está pasando, como le digo, en nuestra comunidad vecina y es el mismo modelo de educación infantil que ustedes han comenzado a implantar en Extremadura. ¿Ustedes rechazarían, como ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, ese dinero de la Unión Europea para crear más plazas públicas? Le pregunto, porque ese dinero que viene de Europa y que ha negociado el Gobierno de España no es para subvencionar ni es para concertar, sino para crearlas, para crear aulas y para crear plazas públicas y gratuitas de educación infantil. Desde nuestro punto de vista, el modelo que han puesto en marcha en Extremadura ha comenzado a dinamitar el estado del bienestar de nuestra región. En contraposición, el modelo anterior socialista había apostado por la coordinación entre las administraciones y por reforzar la oferta pública. La gratuidad eliminaría la principal barrera de acceso, beneficiando además a familias con bajos recursos, que actualmente se ven penalizadas por el sistema de bonificación, que no son capaces de corregir las desigualdades de origen. Pero si la bonificación además se combina con una oferta insuficiente y estratificada, pueden originarse políticas regresivas y poco equitativas por su ineficacia y por su impacto negativo en las desigualdades. Por ello, es necesario establecer un enfoque progresivamente universalista, junto con acciones focalizadas que amplíen el acceso a los grupos vulnerables. Al reto demográfico, como decía mi compañero, que afectará a todo su conjunto, se une la despoblación rural, que provocará el cierre de aulas y centros. Por ello, la incorporación de los niños y niñas a la escolarización temprana mitigará la pérdida de población escolar en nuestros pueblos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista lo tenemos claro. Solo la lucha por la universalidad de la educación infantil, también en el primer ciclo, y la implantación de más plazas públicas en los entornos rurales y en las zonas urbanas más vulnerables asentarán las bases para un estado del bienestar más fuerte, donde la igualdad de oportunidades sea la piedra angular del sistema educativo extremeño. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para finalizar el debate de la iniciativa, tiene la palabra la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional por tiempo de 5 minutos. Gracias de nuevo, presidenta. Señora Fernández, señoría, ha hecho referencia inicialmente a un principio, a una situación, al estado del bienestar, el que yo comparto con usted y que me encanta. Pero, como sabrá, el estado de bienestar se basa en dos principios básicos: el principio de equidad y el principio de igualdad. Igualdad, que todos tengamos lo mismo desde un punto de vista económico, es que todos tengamos la misma situación, todos en igualdad de situación económica tengamos las mismas
igualdades, las mismas situaciones, y de equidad quiere decir que aquellos que estén en distintas situaciones aporten a los que no los tienen. Es decir, que quien tiene más aporta a quien no lo tenga. O dicho de otra manera, los que tienen menos se ha favorecido por algún sistema como puede ser el público. De ahí el hecho de hacer subvenciones y ayudas en base a renta. Me ha mostrado la preocupación que tiene por otras comunidades, ha puesto Andalucía, pero da lo mismo, porque nuestros niños y niñas de 0 a 3 años se queden sin plaza en Extremadura, se queden sin centro. En el curso 2023-24, en este que estamos terminando, se ofertaron 1.967 plazas y se matricularon 1.691, es decir, casi 300 plazas quedaron desiertas o vacantes. Y nosotros, como ya le he dicho anteriormente, se han agotado ya los fondos con los que se crearon esa aula de 0-3 con el mecanismo del MRR, y no se ha cerrado. Y tranquila que no se van a cerrar, porque lo vamos a sostener con fondos de la comunidad con la comunidad autónoma. Esta consejería, desde el comienzo de la legislatura, hemos apostado por avanzar hacia una educación libre, gratuita y universal, impulsando de manera decidida la escolarización en el primer ciclo de educación infantil. Y lo estamos haciendo, como ya le he dicho, con fondos propios, para que sean medidas estructurales y no coyunturales, y con medidas que no discriminen ni hagan agravios comparativos entre familias, porque, como ya le he dicho, es muy importante que cada familia tenga la oportunidad de poder elegir. Además, les voy a decir una cosa, también hay que mirar por todos los sectores, porque lo que no se puede es cerrar aquellos centros de educación infantil y primaria que tanto les ha costado a sus responsables y a nuestros emprendedores extremeños crearlas, para ahora cerrárselas y mandarlos a la calle, porque el empleo también es otra de las prioridades de este Gobierno. Y aquí todas las familias extremeñas tienen que tener la misma oportunidad para trabajar como para elegir el sistema educativo. Eso es libertad, no dejarle simplemente a una elección. Por eso le digo que nosotros vamos a conseguir la universalidad de la gratuidad en este tramo de edad de los centros educativos de 0 a 3. En el próximo curso académico tenemos previstas unas ayudas para 7.293 niños, que son los que han nacido en el año 2022, es decir, todos aquellos máximos aspirantes que pueden optar. Y, por lo tanto, tenemos contemplada el número de plazas, todas las posibilidades para que ninguno de ellos se quede sin una plaza y sin ningún sitio donde puedan escolarizarse. Les repito que nuestro objetivo principal, entre otras cosas, está en el ámbito de que ningún extremeño y que ninguna familia se quede sin poder llevar a sus hijos a ningún centro para 0-3 años. Este año, como ya le he repetido al inicio de mi intervención, será para aquellos que de la edad comprendida entre 2-3 años, y progresivamente lo tendremos de 0 a 3 o, lo que es lo mismo, de 0 a 6. Todos los niños tienen que tener el derecho a beneficiarse de una atención educativa temprana, porque creemos y estamos convencidos de la importancia que tiene. Y nuestra obligación es garantizar el derecho fundamental a la educación para todos y atendiendo, como he dicho también, al principio de coherencia. Para este Gobierno, la situación económica de las familias no dependerá de la calidad de la educación que reciben sus hijos, que será la mejor que se está dando en nuestra tierra y que, por supuesto, no tiene que envidiarle a la de ninguna otra comunidad. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora consejera.